Dios les bendiga. Qué gozo el poder llegar hacia ustedes en este maravilloso día. Dice la palabra del Señor, este es el día que el Señor creó, por lo cual nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya. Este es el día que Dios ha creado y ha formado para que usted y yo podamos deleitar de su presencia, deleitarnos de todo lo que está alrededor nuestro. Y bueno, qué gozo el poder llegar hacia usted una vez más en este maravilloso día. Amén. Y bueno, hoy estamos aquí para traer una palabra de fe, de amor, de esperanza, de consuelo a su vida, a su corazón. Sé que las cosas no son fáciles, los tiempos no son fáciles. Estamos pasando por diversas situaciones, diversas luchas. Hay tanta enfermedad, pero quiero decirle que mayor es el Señor. El Señor tiene poder para obrar de una forma sobrenatural, por lo cual sabemos que Dios está en medio de todas las situaciones, aun cuando nosotros no lo entendemos, aun cuando nosotros no podemos ver, pero ahí está el Señor obrando, operando a nuestro favor. Es lo maravilloso que lo tenemos a Él y que podemos estar confiados y seguros que si Él prometió, Él hará cosas grandes y maravillosas, pero nosotros necesitamos creerle a Dios. Aleluya. Y hemos estado hablando sobre superando tiempos difíciles. Sé que las cosas no son fáciles y a veces vienen diversas situaciones a nuestra vida que tal vez quieren venir a hacernos flaquear, nos quieren venir a hacer dudar. Allí en Romanos capítulo 8, si vamos a la palabra, a Romanos 8, quisiera que vayamos allí, Romanos capítulo 8, déjeme lo encuentro aquí en mi Biblia. Gloria al Señor. Romanos 8, 35 al 39 dice de esta forma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que se nos hace y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación. Y está haciendo esta pregunta y está nombrando diversas situaciones que pudieran venir a nuestra vida a querer separarnos del amor de Cristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice, ¿quién? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Aleluya. Dice, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es maravilloso cuando nosotros podemos tener la certeza y la confianza de saber que no nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos arraigados y fundamentados en su palabra, en su amor, en su promesa, en su esperanza, en la fe. Amén. En esa fe que aun cuando no vemos las cosas podemos saber y entender que Dios es real y verdadero para nuestras vidas. Aleluya. Que no importa qué situación o qué dificultad nosotros estemos atravesando, que si Dios dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros podemos tener esa confianza y esa seguridad de saber que si Él prometió, Él estará y estaría con nosotros hasta el fin del mundo. De eso podemos estar seguros y confiados, por lo cual el Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya vencí al mundo. Y en el otro versículo nos decía, por cuanto en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Por lo cual a veces dices, atravesas por cosas y tú dices, ¿cómo es que puedo confiar en Dios? ¿Cómo es que yo sé que Dios está a mi favor? Ahorita se me viene a la mente en una ocasión en la cual mi esposo me dijo, voy a ir a trabajar en un cerco en una de nuestras otras casas que teníamos en aquel entonces. Y recuerdo que él me dice, vamos a ir a soldear
aquella puerta. Y yo le decía, amor, no vayas porque en mí siento como que algo no está bien. Y él decía, voy a ir a hacerlo porque ya quedé con mi hermano. Entonces ellos se van. Al poco tiempo me llama y me dice, amor, nuestra casa está encendida en fuego. Recuerdo que yo lloré y dije, Señor, en tu nombre, Padre, está mi casa en tus manos, ten misericordia, ven y obra, Señor, de tal forma. Recuerdo que voy hacia allá, le hablo a mis padres y les digo, pónganse a orar, mi casa se está quemando. Recuerdo que llegar ahí estaba invadida la comunidad de bomberos y dije yo, Señor, obra, Señor, y estaba allí parada a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Cuántas veces en la vida caminamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar y a veces no entendemos y a veces vienen situaciones a nuestra vida que nos sacan fuera de lo que es nuestra norma, nuestra mentalidad de que estamos esperando un milagro y las cosas a veces no suceden como nosotros queremos? Como en mi caso, orando por la vida de mi esposo, creyendo que Dios lo va a sanar, nunca me imaginando que el resultado sería que él se lo iba a llevar. Y claro, Dios lo sanó, pero no lo dejó aquí en la tierra. Y yo recuerdo que yo clamaba y decía, Señor, sánalo, ten misericordia, no te lo lleves. Y de repente viene la voz del Espíritu Santo que me dice, ya no pidas más, ya no clames más, porque el Señor en ese momento decidió que Él se llevaría a mi esposo. ¿Quién puede contra la voluntad de Dios? ¿Y cuántas veces estamos a la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer? Pero cuando las cosas vienen a nuestra vida y las cosas no salen como nosotros queremos, no quiere decir que Dios no está en el asunto o que Dios no sea el que esté trabajando a nuestro favor. Como ese día estaba yo a la expectativa de qué iba a suceder con mi casa. Miraba que bomberos salían y entraban y había así como que un relajo allí sucediendo y yo ahí parada orándole al Señor. Y recuerdo cuando ya terminaron que nos dijeron, ya terminamos. Recuerdo que yo voy y me acerco al jefe de los bomberos y le digo, muchas gracias. Gracias, le dije. Y él me dijo, realmente estás bendecida. Realmente estás bendecida, me dice, porque cuando yo vi el tipo de fuego que era, dijo, esta casa se va a encender. Por eso, dijo, toda, y se va a ir rápido, dijo. Por eso mandé a traer todas las unidades que tú miraste aquí, dijo, porque cuando yo vi, dije, esta casa se va a encender. Porque la insulina por dentro de las paredes fue la que agarró lumbre. Entonces dice, la insulación, fue la que agarró lumbre y aquello empezó a encenderse por dentro de las paredes, por lo cual ellos tuvieron que hacer hoyos para poder pagar ese fuego. Pero me dijo, tú realmente estás bendecida, porque el daño que se le ocasionó a tu casa no es nada a lo que debería de haber sucedido, me dijo él. En realidad, dijo, tu casa debería de haberse quemado y no haber quedado nada. Pero estás bendecida, me volvió a decir. Y yo dije, gracias, Señor, gracias. Y cuando yo entré, solamente el cuarto de la lavadora que había sido afectado y parte de la cocina. Pero yo le daba gracias a Dios porque retumbaban en mí esas palabras. Realmente estás bendecida. ¿Por qué? Porque cuando Dios mete su mano, la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas operan para nuestro bien de aquellos que conforme a su propósito, de aquellos cuales aman a Dios conforme a su propósito, son llamados. Por lo cual podemos saber y entender que aún en medio de las luchas, de las dificultades, de las pruebas, de la enfermedad, de las situaciones que vienen a atravesarse y que vienen a nuestras vidas, podemos estar seguros, aleluya, de que Dios está en medio de nuestra situación. Fíjate qué maravilloso es el saber que Dios está en medio de nuestra situación, no importa qué sea. Pero nosotros podemos tener esa confianza y esa seguridad que si a Dios le place que tú atravieses por muerte, por soledad, por enfermedad, por lucha, por guerra, por todas estas cosas, Él prometió estar contigo. Él no dijo que no tendríamos problemas o luchas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad
que yo ya vencí al mundo. ¿Ves? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que en Él podemos estar confiados, que en Él podemos estar seguros de que si Él dijo que Él estaría con nosotros, Él lo va a estar, aun cuando no entendamos las situaciones o el porqué de todas las cosas. Pero al enfrentar las dificultades y las luchas, necesitamos entender que tenemos enemigos y que necesitamos enfrentar nuestros enemigos. ¿Por qué? Cuando nosotros enfrentamos nuestros enemigos, las pruebas, las luchas, así como David, cuando David enfrentó al Goliat, es allí que vino su victoria, su más grande victoria. Vino la más grande bendición en su vida, aunque al momento tal vez no lo entendía. Aleluya. A veces pasamos por cosas y no las entendemos. A veces me pregunto yo misma y le digo al Señor, ¿por qué te llevaste a mi esposo? Aún todavía no lo alcanzo de entender. No veo el porqué de todo hecho, pero puedo estar segura que Dios tenía un plan y un propósito por el cual Él se lo llevó, y que a pesar de que tal vez Él no esté aquí, pero tengo la certeza de que Dios sí está conmigo. Y eso es lo más maravilloso, que cuando nosotros aprendemos a lidiar con las situaciones y las dificultades que vienen a nuestra vida, es allí cuando Dios se glorifica a favor nuestro. Lo primero que empieza es el ataque de los enemigos internos. Esos enemigos nuestros que están dentro de nosotros, a veces no hay peor enemigo que nosotros mismos. Pero de acuerdo a la palabra, nosotros también podemos vencer esos enemigos que vienen y nos atacan, esos pensamientos, esas luchas internas que quieren venir a traerte tal vez culpabilidad, que te quieren venir a traer raíces de amargura, raíces de falta de perdón, que te quieren venir a traer coraje. Todas esas cosas nosotros las podemos vencer si nosotros le creemos a Dios, si nos paramos y nos parados, anclados y cimentados en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Cuando nosotros podemos hacer esto y creerle a Dios sobre todas las cosas, entonces podemos ver la gloria de Dios manifestarse de tal forma que esos enemigos internos que vienen a atacar nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, el alma, donde se mueven las emociones, nuestros sentires, es allí que nosotros necesitamos vencer eso, creyéndole a Dios que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Cristo, a sus pies, rendidos a sus pies, dejando que Él venga a llenar nuestras vidas, saciar nuestras vidas, nuestro ser, de todo lo que Él es. Aleluya. Y así poder vencer esos pensamientos internos. Cuando venga ese sentir de soledad, necesitas tú decirte a ti mismo: yo sé que no estoy solo, que Dios está conmigo, que Él ha prometido caminar conmigo hasta el fin del mundo. Cuando venga esa tristeza a querer invadirte, claro que tú puedes decir: tengo todo el derecho de sentirme de esta forma, pero también tengo el derecho de decir no a esos sentimientos de amargura, de tristeza, de dolor, de quebranto. En nosotros está el querer como el hacer, y cuando nosotros vemos la palabra necesitamos aplicarla de tal forma que nos va a ayudar y empujarnos a ser personas realmente fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vienen esas emociones a querer invadir nuestras vidas, ¿tú crees que yo no he pasado por eso? Lo he pasado muchas veces. Porque somos humanos, no somos exentos. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios sabe que somos frágiles, pero también nos da una escapatoria hacia donde Él quiere llevarnos, a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. El enemigo es el que quiere verte hundido en soledad, en tristeza, en quebranto, en lloro, en amargura. Pero el Señor quiere verte levantado, Él quiere verte prosperado, victorioso, bendecido, lleno de gozo, porque eso es lo que el Señor
Señor ha venido a hacer, a llenar nuestras vidas de gozo a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que Él dice que Él lleva todas vuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida que Él quiere darnos a través de Él, viene allí la plenitud de gozo, la paz. Por eso el Señor continuamente decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Si alguno viniera a mí, dice el Señor, aleluya, Él vendrá y nos llena, nos sacia. Por eso le decía a la mujer samaritana: si tú tan solamente supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí, dame de beber, porque el agua que yo te ofrezco es una agua que sacia, una agua que viene y llena los huecos, los vacíos de tu corazón, el que viene a saciar tu alma, tu espíritu, tu ser por completo, de tal forma que Él viene a llenarte, a saciar tu vida para que no tengas sed, para que no tengas desalientos, para que no tengas esas situaciones que no sabes qué hacer, hacia dónde dirigirte, sino que tú sepas de dónde viene tu socorro, de dónde viene tu gozo, tu paz. De lo que el enemigo quiere hacer principalmente es venir a robarte tu gozo, porque la misma palabra nos dice que el corazón triste seca los huesos, mas el corazón alegre, dice, aleluya. ¿Qué dice? El corazón alegre constituye un buen remedio. Cuando tú te acercas a Dios, Él viene y te sacia, Él viene y te llena, Él viene y te satura de su espíritu, de su presencia, y en Él hay plenitud de gozo, en Él hay plenitud de paz. Mira que te lo dice alguien que acaba de perder a su esposo hace un año, hace 11 años perdió a su hija, que ha atravesado por quebrantos, por dolores, por situaciones, pero he comprendido quién es mi Dios, quién es el que me llena, quién es el que me completa, quién es el que viene a saturarme. Y también he entendido que hay enemigos internos que quieren venir a traer tristeza, pero cuando viene esa tristeza, ese desaliento a mi vida, pa pronto y recuerdo la palabra de Dios, y para pronto me digo yo misma: tienes todo el derecho de llorar, tienes todo el derecho de sentirte triste, desconsolada, pero también tienes el derecho de ser feliz y creer que Dios está contigo, por lo cual empiezo yo a buscar y a cantar y a llenarme de su presencia. Es allí cuando nosotros podemos vencer esos enemigos internos que quieren venir a destruir nuestras vidas. Y luego tenemos los enemigos externos, todas aquellas voces que vienen a saturarte, ¿no? Aquellas cosas que vienen a decirte: mira tu situación, mira cómo estás. A veces hay personas que tal vez tienen las mejores intenciones, pero tal vez no son las mejores cosas que te pueden decir o pueden hacer. Y en vez de crearte aliento, te crean desaliento, como a Job, sus amigos, su esposa. Aquellas personas que estaban más cercas a él fueron aquellas que le decían: mejor maldice a tu Dios y muérete. ¿Y cuántas veces atravesamos por esas situaciones en las cuales el enemigo quiere venir a utilizar esas personas para confundir nuestras vidas, nuestras mentes, para llevarnos a cosas que no son de Dios? Mira, si algo viene a ti y no te produce paz, entonces no es de Dios. Si la gente quiere venir a traerte tristeza, amargura, dolor, entonces eso no es de Dios. Si aquello que susurra tu vida es para inducirte a cosas equivocadas o llenar tu vida de basura, y digo basura porque los chismes, ponerte en contra de otras personas, todas esas cosas son basura, por lo cual tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos dejando que entre en nuestra vida, nuestro ser, que llene tu mente? Decía el pastor Misael, que no pudo estar el día de hoy, él decía: aquellas cosas que vienen a querer ser nido en tu mente. ¿Qué es lo que tú estás dejando que haga nido en tu mente, de tal forma que venga a nublar tu mente y llevarte a pensamientos que no son de Dios? Como la falta de perdón. Tal vez tendrías toda la razón por qué no perdonarle.
Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Por lo cual, ¿qué voces estamos escuchando? Esos enemigos externos que tal vez te envidian y no quieren verte feliz. Por eso toman ventaja de tus situaciones para hundirte más, para pisotearte. Eso no le agrada a Dios. Eso es lo que Dios no quiere para tu vida. Tal vez en tu trabajo estás teniendo problemas y luchas por situaciones que se presentan porque el enemigo no quiere verte feliz y utiliza a la gente a veces que más cercana está a ti, como tu esposo, tu esposa, tal vez tus hijos. Pero la palabra del Señor nos dice, y muy claramente nos dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad que se mueven en las tinieblas. ¿Ves? Tenemos que ser sabios y entender que aunque las personas que están a nuestro alrededor pareciera que son la causa de nuestras luchas, necesitamos entender y discernir que no son ellos, sino que son los espíritus que vienen atrás de ellos, que nos quieren llevar al desaliento, que nos quieren llevar a pecar, que nos quieren llevar a hacer cosas que no son de parte de Dios. Por lo cual, no escuches a esos enemigos externos. No te apoyes tampoco en tu propia prudencia. Dice la palabra del Señor, ¿quién es el hombre que teme a Jehová, que le enseñará el camino que ha de escoger? Para poder ser guiados por Dios, se necesita la primera cosa, temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No que tú le tengas miedo, sino que tengas miedo de fallarle. Que tú no quieras, que tú le ames tanto, que no quieras fallarle, que quieras honrarle a Él, que quieras que Él sea lo máximo de tal forma que todo lo que tú hagas sea con la mente y el corazón definido a servir y agradar a Dios. Luego necesitamos humildad. Dice la palabra, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nosotros necesitamos ser humildes de corazón. Ese es uno de los frutos del Espíritu. Nosotros necesitamos permitir que el Espíritu de Dios venga y more dentro de nuestras vidas para que los frutos del Espíritu se lleven y empiecen a dar fruto dentro de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Que los frutos del Espíritu necesitan ser germinados, necesitan crecer dentro de nosotros de tal forma que entonces tú los vas a empezar a externar. Esos frutos del Espíritu, cualquiera podemos actuar irracionalmente. Cualquiera podemos gritar, cualquiera podemos reclamar, por cualquiera podemos hacer tantas cosas que todo el mundo lo hace, pero no todos pueden habitar en la humildad, en la mansedumbre, en la templanza, en el dominio propio, en el amor. Aleluya. ¿Y cómo nos conocerán? Necesitamos habitar en lo que es los frutos del Espíritu Santo, y uno de ellos es la humildad. No que estés pobre, o sea, la humildad no quiere decir eso, pobreza, escasez, no. La humildad quiere decir que tú sabes quién eres y quién no eres. ¿Por qué digo eso? Porque necesitamos entender que somos hijos de Dios y que todo proviene de Él. Y que sin Él nada podemos hacer.
Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que Rachel Payan no es nadie si no tiene a Dios en su vida, que Rachel no puede hacer absolutamente nada. Yo solamente soy un instrumento que se sienta aquí semana tras semana, trayendo un programa, tratando de ser de bendición para todo aquel que está escuchando, pero no es a través de mí o de mi palabra, sino es a través de Dios, el que me llamó a través de su palabra, y que cuando nosotros ponemos manos sobre los enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habita dentro de mí, dice su palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cuando nosotros entendemos que no es por nosotros, nuestras habilidades, aleluya, que no es nosotros, sino Él que habita dentro de nosotros, el que se mueve, el que sana, el que hace, el que liberta, el que hace maravillas, aleluya, el que viene y penetra, y que la palabra que está saliendo de mi boca no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a habitar bajo la cobertura del Altísimo, del Espíritu Santo, reconociendo y sabiendo que no se trata de nosotros, no se trata de que mi nombre brille, ni que yo brille, sino que el poder y su presencia, el poder de Dios, el nombre de Jesús sea exaltado, y que Él sea el que brilla a través de nosotros, porque solamente somos un instrumento en el cual Dios le ha placido utilizarnos, y que yo a través de mi persona nada puedo hacer, pero Él puede hacerlo todo. Aleluya, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, el dador de la vida, el creador del universo. Él es el Shaddai, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Él es el gran yo soy. Aleluya. Y decía a Moisés cuando le dijo, ¿y quién voy a decir que me envía? Él le dijo, yo soy el que soy. Aleluya. Él lo abarca todo. Nosotros no somos nadie, y si Él no está con nosotros, nada podemos hacer, por lo cual necesitamos entender que hoy más que nunca estamos siendo retados a caminar en rectitud a través de la humildad y la templanza, la mansedumbre, para que el mundo pueda ver a Jesús reflejado en nosotros. Aleluya. Y que pueda creer que hay un Dios. ¿Por qué? Porque no somos iguales que los del mundo, que se marca una diferencia. Necesitamos caminar en obediencia a su palabra. La palabra del Señor dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para las que guarden sus pactos y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, solo los guiados por Dios vamos a poder ver la gloria de Dios a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros nos cimentamos en la palabra de Dios, entonces todas las cosas van a ser diferentes. ¿Ves? La palabra no fue escrita solo para recitarla, no fue escrita solo para leerla como un libro, sino que fue escrita para vivirla, para aplicárnosla en nuestro diario vivir, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, que la palabra del Señor sea tan real y verdadera. Y la palabra dice, ¿cómo sabrán el que nos amemos los unos a los otros? ¿Cómo va a estar el amor de Dios reflejado en nuestras vidas? A través de su palabra. Dice, escríbela en la tabla de tu corazón, para que cuando tú la necesites, esa palabra venga a brotar, venga a relucir, venga a resurgir de tal forma que tú puedas ser más que vencedor. Aleluya, que tú puedas caminar victorioso, que para cuando vengan las dificultades y las luchas, tú puedas responder como David respondió. Yo vengo, dijo, hacia ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo, yo vengo en mi nombre. Yo dijo, sí es cierto, no tengo con qué él pelear contra este gigante. No, él sabía quién era en Dios y en quién estaba fundamentado y de dónde vendría, de dónde venía su poder. El poder venía de él, de Jehová, del Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Aleluya. Por lo cual, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de
de decisión, en esos momentos en los cuales tú tienes que hacer algo, que lo primero que tú empiezas a hacer es buscar de Dios. Que tú le busques de tal forma que dejes que la palabra empiece a cobrar vida a través de su Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia. Y ella es la que te enseñará qué hacer, cómo responder. Mi corazón tal vez está roto, Señor. Tal vez mi corazón está quebrantado en 1000 pedazos. Oh, pero puedo clamar y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es el que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo cual en esas noches oscuras, en esas noches de soledad, en esas noches de quebranto, tú puedes decirle al Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Aleluya. Es allí cuando la palabra del Señor empieza a cobrar vida y a manifestarse. ¿Cuándo? En medio de tu quebranto, en medio de tu dolor. Por eso Él te dice: esfuérzate y sé valiente. Por eso Él te dice: diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque vamos a ser fuertes en Él, no en nuestras habilidades, ni en nuestra propia prudencia, ni en nuestros propios sentires, en nuestras propias cosas, o sea, finanzas o casa o carro o trabajo. No, en Dios, en Dios. Cuando nosotros aprendamos y entendamos quiénes somos en Él, entonces nos vamos a ver de una forma completamente diferente, con un valor tan distinto, porque no es un valor humano, aleluya, sino que es un valor espiritual. Por lo cual te digo, esfuérzate y sé muy valiente. Este año es un año de grandes expectativas, con ilusiones grandes. Y tú dirás: ¿cómo, pastora? Si vemos todo lo contrario. ¿Sabes una cosa? El Señor me habló hace tiempo atrás a través de su palabra, y venía aquella palabra y me decía: de donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entre más haya densas tinieblas y oscuridad, es allí cuando veremos la gloria de Dios resplandecer. Por lo cual te animo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El reloj de Dios sigue trabajando. Aleluya. El reloj de Dios sigue trabajando. Y las cosas, dice, todo pasará, mas su palabra no pasará, porque su palabra es fiel y verdadera. Por lo cual, apóyate en ella y verás la gloria de Dios. Así como yo pude salir de esas situaciones, de esas dificultades, de esas luchas, de esa soledad, tal vez tormento, tristeza, dolor. Él viene y venda tu corazón si tú tan solamente le dejas entrar. Si tú solamente le dices: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Él hará las cosas perfectas. Él vendrá y sanará las heridas de tu corazón, y te levantará y te llevará a lugares altos, porque esa es promesa de Dios. Te bendice la pastora Rachel Payán. Este ha sido tu programa, Sublime Gracia. Que tengan un excelente día y bueno, a gozarnos en la presencia del Señor. Te invito para que visites mi página de Facebook. Estoy bajo Rachel Payán. Estaré poniendo cápsulas de vida cada día para así que seas empujado a tener una vida saludable, una vida mejor en el Señor, una vida en la cual puedas gozar, porque en Él hay plenitud de gozo. Por lo cual te invitamos. Bendiciones.